Umbral informativo, donde dos profesionistas de la comunicación lo mantendremos informado. Umbral informativo, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral informativo, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral del país. Los saludan Dora Garrido y Valquiria Lara. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos como invitado a don Carlos Pavón Campos, quien es secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente. Bienvenido, don Carlos. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, señor. Pues quisiéramos iniciar esta entrevista con un tema que es el de reparto de utilidades. Sabemos que ustedes a finales del mes de mayo estuvieron haciendo pues varios movimientos y presentaron un amparo contra la reforma laboral en el rubro de reparto de utilidades. ¿Cómo fue todo este proceso y qué es lo que han avanzado? Bueno, ahorita el proceso es que hubo una modificación a la Ley Federal del Trabajo, precisamente en abril hizo un año, siendo yo todavía legislador. Y en ese tiempo nos opusimos a esa modificación porque veíamos lo que se vino a venir. Entonces, ¿qué se vino a venir? Porque anteriormente, bueno, las utilidades se repartían y lo único requisito es que hubiera utilidad de la empresa. Entonces, con esta nueva reforma, hubo criterios de la Secretaría de Trabajo que le dan mucho menos al trabajador. Nosotros efectivamente interpusimos un amparo contra esta reforma, pues que tiene que ir a parar a la Suprema Corte, porque al final es un amparo contra la reforma porque es anticonstitucional, porque la Constitución nos establece de una comisión tripartita entre patrones, empresa y trabajadores, entre trabajadores, empresa y gobierno, para definir el porcentaje, así dice el 123, fracción novena, el porcentaje de utilidades. Si bien hubo una reforma a la ley, pero no la Constitución. Entonces ahorita lo que están aprovechándose mucho es que quieren vender la idea que fue una magnífica reforma que iba a ayudar a los trabajadores. Si bien no todo el mundo recibe utilidades, pero los que reciben o recibimos, sí nos afectó porque tuvimos secciones que hasta un 80% les afectó, otros el 6, el 10, el 20, depende. Entonces, eso es lo que nosotros estamos reclamando. Ahora, nos resulta que los sindicatos emplazan a huelga algunos, por violaciones para forzar a la empresa a entregar el 10% de la utilidad. Y ahí es donde yo no comprendo a estos sindicatos. Sí comprendo porque votaron a favor de la ley. Y ahora quieren ser como si fueran unos protagonistas, ganadores, auxiliares de los trabajadores, pero en su momento cuando debieron haberse opuesto a esta reforma no lo hicieron. Entonces yo sí tengo los elementos de que sí me opuse a eso porque sabía cómo venía la situación, cómo se está presentando. Entonces ahora quieren darle una imagen como si fueran los salvadores de los trabajadores, cuando realmente fueron los ejecutores del ingreso del trabajador. Claro. Don Carlos, hemos hablado con algunos dirigentes y se han mostrado su preocupación y su descontento con estas utilidades. Yo creo que no calcularon bien los alcances que iba a tener, obviamente, pero el amparo, ¿cuánto tiempo lleva a obtenerlo? Y como es un asunto anticonstitucional, ¿es seguro que se gane? Bueno, nosotros tenemos la intención de que sí se debe ganar porque la ley la Ley Federal del Trabajo y la de Hacienda no puede estar por encima de la Constitución. Por eso nosotros vemos que se debe de ganar. Una, el amparo no tiene desgraciadamente un tiempo, nosotros lo interpusimos todos en Torreón y ya se mandaron a los estados. Ya la primera que se declaró incompetente fue Durango y se fue a la Ciudad de México. Todos van a seguir la misma ruta. Aquí nosotros lo hicimos por una estrategia para ver si no nos lo bateaban luego. Entonces sigue vivo el amparo y mientras siga caminando,
pues a nosotros creemos que no tienen motivos de negarnos o de no darnos el amparo. Entonces, esto estamos visualizando, los abogados, los contadores, los fiscalistas que están en todo esto, que va a llegar a la Suprema Corte, porque es un acto de inconstitucionalidad. ¿Cómo van a demostrarnos que no están violentando la Constitución si la Constitución dice una cosa y la ley nos dice otra cosa? Claro. Don Carlos, hay algo en Zacazonapa, en el Estado de México, parece que ya les entregaron utilidades. Sí, ahí intervenimos, bueno, pues tuvimos que hacer la intervención con la empresa, la gente está muy molesta, con razón, les digo, con razón. Entonces ahí logramos que la empresa entregara ese dinero. Ojo, aquí nosotros lo que no estamos de acuerdo es que ahora se quiere negociar esas utilidades en base a productividad, a asistencia y puntualidad, cosa que la Constitución no nos lo da. Y con la idea de lograr esto, y bueno, vamos a seguir pugnando por los demás, pues este como año como quiera lo vamos a pasar y creemos que vamos a sacar lo faltante a la gente, pero nos preocupa el año que entra. Esa es la visión que tiene este sindicato. El año que entra ahorita la Secretaría pues, está ahí mandando llamar a las empresas y sindicatos se ponen de acuerdo, está bien, pero la Secretaría no dio su criterio y no cambia su criterio. Lo que pasa es que la empresa sí tiene ese dinero que es de los trabajadores, pero se lo están dando bajo un convenio de productividad y eso no puede ser posible. O sea, no podemos caer en ese juego. Entonces, en este año, bueno, pues buscaremos cómo se entregue, pero tenemos que proteger el año que viene, si hay o no utilidades. Entonces, a los que sí les dan utilidades, nos afectaron y a los que no dan utilidades también, porque no les llegó los 3 meses que supuestamente debía haber de utilidad o de compensación por no haber utilidad. No llegaron, fue un engaño, yo me tocó la discusión en abril del año pasado y yo previne esto, o sea, sí, inclusive pusimos el alcance que iba a tener esta situación. Nosotros lo dijimos, de que lo conocían, sí lo conocían porque se los dijimos, que no lo tomaron en cuenta y no son trabajadores y los que son trabajadores pues aprobaron la ley. Inclusive, pues podemos hacerle llegar de gente que en el Senado que dijo en un sindicato que era la mejor ley que iba a beneficiar a los trabajadores. Entonces, pues ahí están las versiones escenográficas, ahí están las versiones de la Cámara y del Senado. Y fui la única persona, discúlpeme, como sindicalizado o como sindicato que defendí ese tema, pero bueno, no pudimos, pero sí dejamos el antecedente. Don Carlos, de hecho, la discusión también se basaba en ustedes, que recibían mucho reparto de utilidades entre otras empresas, ¿no? Pero pues es su trabajo y pues solamente reciben lo que merecen. Y otra, Peñoles, siempre han tenido un buen trato con ellos. ¿No hubo buena negociación o se enfocaron a la ley? Ellos se enfocaron, porque por obligación, al tema del criterio de la Secretaría, porque ni la ley siquiera nos especifica cómo se debe de repartir. Entonces ellos se enfocaron a ese criterio y se vio reflejada en las carátulas, en las declaraciones que nos dieron a entregar, y gracias a un despacho contable que trabaja con nosotros, me detectaron todas esas anomalías y corroboramos que teníamos la razón de la vez que nos opusimos, porque la utilidad es la cantidad de utilidad fiscal que tiene la empresa para repartir el 10%. Y ahorita no entiendo a ningún sindicato, no entiendo, la verdad, cómo se ponen a negociar lo que ya se tiene ganado en la Constitución. Es increíble, ¿verdad? Eso solamente pasa aquí en México. Señor, una pregunta. O sea, mientras dure el amparo, ¿no han recibido los trabajadores ni un peso, digamos, por utilidades? No, sí, la parte del criterio de la Secretaría ya lo entregaron. Ese ya, por eso tenemos esos porcentajes. Ahorita lo que estamos buscando, como en Tizapa, en la sección 219, que nos entreguen esa cantidad. Es lo que estamos platicando con la empresa y ya le pusimos a la vista esto.
Entonces, ahorita prácticamente, bueno, pues lo que está pasando es que hacen emplazamientos a huelga por violaciones y ahí meten la utilidad, que me parece increíble que se esté haciendo si lo tenemos en la Constitución. Vuelvo a repetir, es un tema constitucional, es un tema que no debe haberse tocado. Y yo les aclaré, como legisladores no teníamos esa facultad si no se modificaba la Constitución, no podíamos irnos a ese plan. Entonces, el criterio de la Secretaría sigue siendo anticonstitucional porque no tiene por qué ir a negociación las utilidades mientras la Constitución no cambie y la Comisión no diga lo contrario, que faculta la Constitución a una Comisión de Utilidades, pues se tiene que respetar, pero desgraciadamente no se respeta, pero ahora sí le dan la oportunidad de decir, pues es que entró el secretario general y logró en una huelga de 24 horas que se entregara el 10%, pues no tenemos por qué estarlo peleando, claro. Lo tenemos ganado. Don Carlos, si se sumaran más sindicatos de los que se han manifestado en contra, ¿les iría mejor con la respuesta a todos? Miren, yo creo, y la verdad, me da pena, pero lo tengo que decir, es que si los sindicatos estuvieran unidos, esto no hubiera pasado. Esta situación no hubiera pasado, porque a hoy, en este tiempo, yo no veo que nada más se anuncia que están defendiendo el derecho del trabajador, pero no se ve. O sea, yo hubiera querido verlos hace un año, en abril, diciendo no estamos de acuerdo, pero nadie levantó la voz. Bueno, yo porque era legislador en aquel tiempo y yo me opuse en esa situación, pero pues, hubo sindicatos que no se opusieron. Ahora, entendemos que no todos reciben utilidades, ¿verdad? Pero no se puede pisar sobre un derecho para supuestamente ayudar a otros. Entonces, está tan mal el criterio que le dan 3 meses de utilidad. Si hay utilidades, al que tenga un año y el promedio de los 3 años, entonces al último vamos a terminar en los 3 meses, porque los promedios van a terminar en esos 3 meses. O sea, debemos de ver, y yo creo que los que tengan el derecho o el que tenga la situación esta, pues se debe de sumar, inclusive abrir una mesa de diálogo en la Secretaría para que suspendan ese criterio que se tiene. Inclusive se debe de eliminar de la ley ese artículo porque la Constitución lo tiene bien, bien definido. Entonces, hay modos de hacerse. Se puede hacer, pero pues necesitamos un movimiento obrero como hace muchos años que no existe. Claro, ahorita que usted menciona lo del movimiento obrero, sabemos que el sector minero fue el más afectado con esta modificación a la ley. La Unión Nacional, la UNASIM, ¿ha hecho algo? Porque usted está haciendo todo este movimiento como sindicato frente, pero la UNASIM ha hecho algo donde hay tantos dirigentes. No, la verdad no hemos platicado sobre esto, tenemos rato que no nos reunimos, yo creo que hay que reunirse para definir, pero nosotros independientemente esperando eso, estamos haciendo lo que nos corresponde. Bueno, la Cananea fue los primeros que gritaron sobre la utilidad, pero estaban en una revisión de contrato y ahí aprovecharon, pero negociaron sobre los puntos que les digo, sobre punto de puntualidad, de eso. Entonces eso no es un beneficio al trabajador. El año que entra, ¿qué nos espera si no se nos diera el amparo? Si no hubiéramos metido el amparo nosotros, y ojalá y nos otorguen el amparo, yo inclusive hablando con abogados, con gente que conoce la Constitución, pues no le encuentran dónde nos pueden decir que no, ¿verdad? Porque es un derecho ganado de los trabajadores de muchos años, inclusive la Ley Federal del Trabajo costó vidas, costó encarcelamientos, costó todo, y ahorita lo estamos cediendo como nada, como si no tuviera valor lo que se logró en muchos años anteriores. Señor, pero debemos reconocer que se había dicho que nada por encima de la ley, de la Constitución, y estamos viendo que diversas leyes están pasando por encima de la Constitución. ¿Esto es un tema que preocupa?
mucho, porque desgraciadamente hay cosas que inclusive la Suprema Corte ha declarado inconstitucional, como el limitar el salario a los gente que trabaja en el gobierno federal, el que no tengan un trabajo durante 10 años, no trabajen en empresas privadas, pues de qué van a vivir. Entonces sí hay cosas que se han declarado inconstitucional. Y pensamos, nosotros queremos ver con buenos ojos que la Suprema Corte atraiga este asunto y lo defina, porque es la que deba definir si es constitucional o no. Entonces, al final, ese camino tiene que llegar. Y nosotros lo que queremos es que ojalá y hubiera más sindicatos y se unieran todos y hacer una presión como se hacía hace muchos años para quitar eso. Si bien es cierto, no es todo. Ahora, yo lo que les alego mucho es que dicen que no pagaban utilidades. Tenemos mecanismos, podemos inconformarnos. A mí me he inconformado en siempre, todos los años, de las utilidades salgan buenas o malas. Y nos han dado, la Hacienda nos ha dado la razón en varias, no cantidades grandes, pero sí tenemos más que la empresa se empara y son cosas que tenemos que litigar, porque al final, cuando la Secretaría de Hacienda nos da la razón con una cantidad más, pues es la que litiga, nosotros nos convertimos en terceros interesados, pero sí tenemos varias secciones que hemos logrado un poco más de utilidad de la que nos dice la empresa. Entonces, es el mecanismo que todos podemos seguir y Hacienda sí revisa. En ese aspecto a mí me consta porque nos ha salido varias, inclusive tarde, porque ahorita nos acaban de dar 2 resoluciones de la Ciénega por cerca de 1 millón de pesos, pero del año 2016 y 2015, 2016. Pero bueno, pues es que ahí está, es un mecanismo que tenemos y el derecho lo tenemos, no lo utilizamos porque no queremos. Claro. Don Carlos, nosotros vemos toda esta situación que ustedes han estado muy ocupados, pero no obstante, no han descuidado las necesidades de los trabajadores, sobre todo en la actividad física, en el deporte. ¿Qué tanto ha hecho el sindicato frente ahorita? Bueno, desgraciadamente se nos vino la situación de la pandemia. Nosotros fomentamos mucho el deporte y entre las secciones tenemos un torneo que debe de empezar ya y terminar el 28 de octubre. Pues en varios, béisbol, fútbol, fútbol ya también béisbol femenil y fútbol femenil, porque ya tenemos muchas compañeras que juegan el deporte. Entonces estamos reactivando y el sábado pasado acabamos de inaugurar un campo deportivo, bueno, un campo de béisbol en la sección 64 de Torreón, muy bonito y precisamente por la relación que existe entre la empresa y el sindicato, pues se logró este bonito parque, que cada sección, por ejemplo, aquí en Torreón hay 2 secciones y cada una tiene sus propios parques de béisbol, de fútbol, no es para los dos. Entonces, todo esto, pues seguimos fomentando el deporte que hace mucha falta y con la pandemia, pues nos dejó mucha gente, pues un poco desentrenadita. Claro. Don Carlos, por último, recuérdenos cuántos mineros fueron afectados. Bueno, al menos yo digo que son mucho más, nosotros somos como 17,000, pero inclusive en secciones que no hubo utilidades también metimos el amparo porque ellos van a salir afectados cuando haya utilidad. Entonces, aparte de esos, de los demás sindicatos, pues también hubo gente afectada, o sea, al final, y también sabemos que las cerveceras también dieron utilidades, salieron afectados. Varias industrias que sí tuvieron utilidades este año, todos salieron afectados. Entonces están haciendo unas negociaciones, pero digo, de una negociación que de un derecho que ya tenemos. Eso es lo que más curioso se me hace. Claro, pues don Carlos, penosamente se nos acaba el tiempo, pero pues esperamos escucharlo pronto en una emisión de nosotros, ¿sí? Muchísimas gracias por su participación. Gracias, me debo saludarles. Gracias. Y bien a nuestros radioescuchas y cibernautas, solamente nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos aquí en otra emisión más de Umbral Informativo, donde en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despiden de ustedes, Dora Garrido Y Valquiria Lara. Gracias por estar con nosotros.
Hasta la próxima.